¿Qué le pasó a tu hija que te hizo darte cuenta de que la opción nuclear era la única? Cuando mi hija tenía 13 años, de repente se emocionó mucho por ir a la escuela. Esta era la misma niña que 2 semanas antes había tratado de hacerse la muerta para faltar a clases. Así que, naturalmente, le pregunté por qué el cambio. Oh, ahora tengo al señor Martínez para historia todos los días. Su clase es súper divertida. Sonreí, contenta de que finalmente no odiara la escuela. No pensé mucho en ello otra vez hasta una semana después, cuando Sofía empezó a poner su alarma 30 minutos antes, solo para elegir el atuendo perfecto para la escuela. No es que Sofía nunca se preocupara por su apariencia, pero siempre estaba bien con solo ponerse la primera cosa limpia. Recuerdo preguntarle si estaba tratando de impresionar a un chico que le gustaba, y su cara se puso totalmente roja. «No digas eso. Mamá», gritó. Ahí fue cuando me volví verdaderamente sospechosa. Empecé a observar sus cambios de humor adolescentes normales más cuidadosamente, y me di cuenta de que siempre estaban relacionados con el señor Martínez. Ella nunca lo admitiría. Pero noté cosas como si el señor Martínez elogiaba su proyecto. Flotaría por la casa durante horas. Pero si el señor Martínez no la reconocía mucho ese día, apenas hablaría y picotearía su plato. Durante la cena, ahí fue cuando la puse a prueba de manera sutil. Estaba pensando en cambiarte de la clase del señor Martínez. Creo que sería bueno para... No puedes hacer eso, gritó antes de que pudiera terminar mis palabras. La miré en blanco. ¿Pero por qué no?, pregunté. Silencio. Silencio ensordecedor. No dijo ni una palabra. Solo se levantó y se dirigió directamente a su habitación, sacando su teléfono para enviar mensajes a alguien antes de llegar a las escaleras. Esta era Sofía, mi niña que solo 2 meses antes no se preocupaba por una sola cosa relacionada con la escuela. Siempre había sido extremadamente abierta sobre todo, también. Así que esto era un gran problema. Esa noche, me escabullí a su habitación y busqué en su teléfono. Sé que esto fue una gran violación de la privacidad, pero realmente sentí que no tenía otra opción. Tenía un presentimiento de que estaba en peligro. Revisé cada aplicación de mensajería que pude encontrar, buscando cualquier cosa relacionada con el señor Martínez. Ahí fue cuando lo encontré. Un hilo de correos electrónicos en un email de respaldo que había hecho aparentemente específicamente para comunicarse con él. El último email de él decía: «No puedo esperar a verte durante mi periodo libre mañana». Mis manos empezaron a temblar mientras abría el hilo, y lo que leí me hizo querer vomitar. El señor Martínez le estaba diciendo a mi hija de 13 años que era madura para su edad y especial, y que su conexión trascendía las relaciones normales, estudiante-maestro. Le enviaba fotos de regalos que le daría, y ella le decía que los estaba escondiendo en su mochila. Fui silenciosamente a revisar su mochila tan pronto como lo leí. Ahí fue cuando lo vi. Maquillaje profesional caro, atuendos maduros, medias, todos como regalos del señor Martínez. Quería vomitar. ¿Qué haces cuando te das cuenta de que tu hija está siendo manipulada? Lo primero que hice fue tomar fotos de todo con mi propio teléfono mientras trataba de no gritar. Mi primer instinto fue decirle a la escuela, decirle a la policía, decirle a alguien, pero sabía que no podía. Porque el señor Martínez no era solo cualquier maestro regular. Los padres del señor Martínez habían donado mucho a la escuela. Su hermano era el jefe de policía que acababa de hablar en nuestra reunión de padres sobre proteger a los niños. Su esposa estaba en la junta escolar. Si iba a las autoridades, probablemente no me tomarían en serio. Tal vez incluso me destruirían. Entonces, hice la única cosa que se me ocurrió. Empecé a documentar todo mientras fingía que todo era normal. Comencé a hacer voluntariado en la escuela sin que Sofía lo supiera. Observé cómo interactuaba con ella. Tomé fotos de los regalos y respaldé los correos electrónicos en diferentes nubes. Empecé a ver documentales con Sofía sobre consentimiento y hablando sobre noticias donde maestros lastimaron estudiantes. Podía ver la rueda del hámster en su cabeza girando mientras veíamos estos. A menudo se excusaba a mitad de camino, se inquietaba nerviosamente, se mordía las uñas. Finalmente se estaba dando cuenta de la verdad de lo que estaba pasando. Desafortunadamente,
Este progreso fue interrumpido por lo que ahora es el peor día de mi vida. Martes. Sofía llegó a casa de la escuela temprano diciendo, «Lo vi, mamá», dijo. «Lo vi hacer con otra niña exactamente lo que hizo conmigo». Respiró profundo, como si la verdad aún doliera al salir. En el recreo, el señor Martínez le habló exactamente de la misma manera. Las mismas palabras. «Eres especial, diferente de las otras. Me encanta hablar contigo». Dijo esto mirándola a los ojos. Tocó su hombro, como lo hizo conmigo. Mi boca se secó. Y la peor parte, continuó, su voz, quebrándose, es que me miró después, como si nada hubiera pasado. Como si fuera invisible. Como si todo lo que dijo fuera solo ensayo. Mi corazón se apretó. Yo sabía. En el fondo, siempre lo supe. Pero escucharlo de la boca de mi hija, ver su cara implosionar, fue como recibir un golpe en el estómago. Sofía, no tienes la culpa de nada. Nada de esto es tu culpa. Está bien, dije, tomando sus manos. Pensé que se preocupaba por mí, mamá, dijo. Pensé que era importante. Que realmente me veía. Cerró los ojos fuertemente, como si tratara de borrar los últimos meses de la memoria. Dijo que quería conocerme hoy, después de clase. Que tenía un regalo especial para mí. No sabía qué hacer. No iba a ir. Pero, ahora veo. Me mintió todo el tiempo. Me congelé. Esto ya no era una suposición. No eran solo mensajes sospechosos o cambios de comportamiento. Era confirmación directa. Estaba tratando de aislar a mi hija. Usar regalos, palabras y promesas para preparar algo que ella, inocente como era, aún no había nombrado. Pero yo sabía el nombre. Y era asqueroso. Abracé a mi hija fuertemente, tragando el grito que amenazaba con escapar de mi garganta. Ella tembló. Pero ya no lloró. Parecía vacía. «Ya no pasarás por esto sola», le susurré al oído. «Te lo prometo. Cuidaré de ti. Y él nunca se acercará otra vez. Nunca más». Asintió, sin decir nada. Y se durmió ahí mismo, exhausta. La cubrí con una manta. Me levanté y cerré la puerta de la sala. Sabía que desde ese momento, mi vida sería diferente. No podía esperar más. O confiar en protocolos. Necesitaba actuar. Ahora. Pero para actuar, necesitaba pruebas. El siguiente paso sería aún más difícil. Esa noche, cuando Sofía finalmente se durmió, me senté en la oscuridad por largos minutos, mirando a la nada. Mi corazón estaba inquieto. Sabía que no podía simplemente dormir y fingir que todo esto pasaría con una conversación o bloqueando su teléfono. Esta no era una pelea adolescente. Era serio. Demasiado serio. Necesitaba pruebas. Necesitaba mostrar, claramente, quién era él realmente. Incluso para ella. Fui a la habitación de Sofía, respiré profundo y cuidadosamente tomé su teléfono. Sabía la contraseña. Nunca necesité usarla sin permiso. Pero ahí, eso era más que permitido. Era necesario. Abrí la aplicación de mensajería y fui directamente al historial con el señor Martínez. Los últimos mensajes estaban ahí. Intactos. Él la llamaba mi niña inteligente. Dijo que tenía un brillo diferente. Que la forma en que veía el mundo era única para alguien tan joven. Las palabras parecían gentiles a primera vista. Casi como aliento común. Pero no lo eran. No cuando se añadían al contexto. No cuando sabía lo que él estaba haciendo. Respondí cuidadosamente, fingiendo ser ella. «Hola. Dijiste que tenías un regalo especial. ¿Qué es?» Su respuesta llegó en segundos, como si estuviera esperando. «Te va a encantar. Lo elegí con cuidado, pero solo te lo mostraré si prometes no decirle a nadie. Es solo nuestro. ¿Está bien?» Tragué saliva con dificultad. Continué. «¿Dónde nos vamos a encontrar?» Envió la dirección de un parque remoto tarde del día siguiente. Dijo que era más seguro ahí. Añadió un emoji guiñando. Luego escribió: «Trae esa bolsa negra que usaste la semana pasada. Te ves hermosa con ella». En ese momento, mi cuerpo se congeló. Esto no era solo una conversación inocente. No era solo un maestro cruzando límites con palabras. Él estaba planeando.
Estaba confiado. Esta no era la primera vez que había hecho algo así. Se podía decir por la forma en que escribía, como si supiera exactamente cómo manipular. Continué el diálogo, manteniendo la pose de una niña curiosa y ansiosa. Él comenzó a hablar. Más abiertamente. Dijo que había estado esperando este momento por mucho tiempo, que era difícil contenerse en las clases, y que ella necesitaba entender que su vínculo era demasiado especial para caber dentro de la escuela. Usó palabras como conexión verdadera, amistad secreta, libertad para ser quienes somos. Leí cada oración como si tuviera una cuchilla atravesando mi pecho. Tomé capturas de pantalla. Copié los mensajes. Guardé todo en más de un lugar. Todo mi cuerpo temblaba, pero sabía que necesitaba mantener el control. Él pensaba que estaba al mando, que nadie lo desafiaría jamás, que era intocable. Cerré la aplicación. Dejé el teléfono en el sofá y puse mis manos en mi cabeza. Respiré profundo varias veces. Lloré silenciosamente, porque en ese instante realmente me golpeó. Si no hacía algo, nadie lo haría. ¿Podía ir a la escuela? Probablemente me silenciarían. Sus padres eran donadores a la institución. Su esposa era parte de la junta. Su hermano era el jefe de policía local. No era estúpida. Había visto historias similares antes, y todas terminaban con la víctima siendo desacreditada y el depredador transferido a otra escuela con un historial limpio. Pero conmigo sería diferente. Si el sistema estaba podrido, entonces crearía el mío propio. En ese instante, abrí el navegador y escribí con dedos temblorosos cómo reportar depredadores en línea sin involucrar a autoridades locales. Pasé horas esa madrugada, sumergida en sitios web, foros, vídeos. Cada enlace que hacía clic me llevaba a otro caso, otra historia, otro grito ahogado pidiendo ayuda. Era aterrador darse cuenta de cuánto más común era esto de lo imaginado. Peor, como tantas personas poderosas eran capaces de silenciar todo con un gesto, una donación o un apellido influyente. Pero fue en Instagram que encontré algo que me llamó la atención. Un vídeo con el título Lo atrapamos en vivo. Nunca se acercará a nadie otra vez. Era de una página con miles de seguidores que confrontaba a personas que se hacían pasar por adolescentes para atraer a adultos con malas intenciones. Filmaban todo, traían evidencia y solo entonces llamaban a la policía con todo documentado. Vi uno, luego otro, luego otro. El patrón era el mismo. Asumían el perfil de la víctima. Arreglaban una reunión en un lugar público, aparecían con cámaras y evidencia y confrontaban directamente al agresor. No había gritos. No había linchamiento. Era estrategia, control, exposición. Eso era exactamente lo que necesitaba. Contacté el perfil sin esperar una respuesta inmediata. Expliqué todo, que era una madre, que ya tenía capturas de pantalla de los mensajes, la dirección de la reunión, hora, todo. Envié capturas de pantalla. Reporté la historia. Me aseguré de ser clara y objetiva. Terminé con una oración que dolía escribir, pero era verdad. Si no hago algo ahora, lo hará con otro niño. Tal vez peor. Tomó tiempo. 1 hora. Tal vez 2. Luego llegó la respuesta. Hemos leído todo. ¿Es serio? Muy serio. Te vamos a ayudar. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Esta vez de alivio. Me llamaron para una videollamada en ese mismo instante. Era un grupo de 4 personas, todas con voces firmes, pero respetuosas. Explicaron cómo funcionaría. Tomarían la conversación con el señor Martínez, manteniendo el perfil de Sofía. Jugarían su juego hasta el momento correcto. Arreglaríamos la reunión en un parque concurrido, preferiblemente un sábado, donde habría testigos y seguridad natural. Todo sería grabado desde al menos 3 ángulos diferentes. Al final, la policía sería llamada con todo listo. Evidencia, ubicación, hora, historia. Pero que si se va, que si corre. Lo prevenimos. No somos violentos, pero no somos estúpidos tampoco. Tenemos práctica. Sabemos cómo manejarlo. No necesitarás involucrarte. Solo dinos dónde te sentirás segura. Transmitían confianza. Seriedad. Nada como esas páginas sensacionalistas que hacen escándalos para conseguir likes estas.
Eran personas que querían prevenir que más niños fueran víctimas. Dije que estaría de acuerdo. Por supuesto que estuve de acuerdo. Pero la verdad es que por dentro estaba en pánico. El riesgo. La exposición. La tensión de que algo pudiera salir mal. Era un peso difícil de llevar. Pero luego miré el teléfono de Sofía, aún en la mesa, y recordé lo que leí en los mensajes. Todo lo que él había dicho. Como ella creyó que era especial. Ella era especial. No por él, sino por ser quien es. Por ser mi hija. Nadie, tenía el derecho de jugar con eso. Pusimos la trampa para el sábado, 3 días. Después, el grupo me pidió que me mantuviera distante, observando desde lejos, para que Sofía no estuviera en riesgo y Martínez no notara nada extraño. Ellos se encargarían de todo. Esa noche, no dormí ni un minuto. Me senté junto a la cama de mi hija y me quedé ahí, escuchando su respiración pacífica. Le arreglé los mechones de cabello, como lo hacía cuando era bebé. Y prometí silenciosamente, él nunca te tocará otra vez, ni siquiera con palabras. Nunca más. El sábado amaneció con un silencio extraño. Sofía aún dormía y yo había estado despierta por horas. Me duché. Me cambié de ropa y salí con alguna excusa. Dije que iba al mercado, que regresaría rápido. Ella lo creyó. No tenía forma de imaginar lo que estaba a punto de pasar. Llegué al parque media hora antes de la hora acordada. Me estacioné lejos, lo suficiente para no ser vista. El grupo ya estaba ahí, discretamente esparcidos. Uno de ellos estaba ajustando el trípode de una cámara escondida entre los arbustos. Otro estaba fingiendo tomar fotos del paisaje con su teléfono. El tercero estaba comiendo un sándwich en un banco de madera, usando lentes de sol. Observando todo. El último estaba disfrazado como un adolescente común, usando su teléfono, fingiendo ser la Sofía que Martínez estaba a punto de conocer. Me posicioné detrás de un árbol, nerviosa, manos sudorosas, piernas temblorosas. Entonces, él apareció. Por el sendero de grava, viniendo con un paso casi saltarín, ahí estaba. El señor Martínez. Camisa polo clara, jeans planchados, tenis nuevos. Hasta parecía feliz, relajado, como si esto fuera solo cualquier caminata, como si conocer a una estudiante fuera de la escuela fuera lo más normal del mundo. Se acercó al joven disfrazado, que continuó mirando su teléfono. «Hola», dijo con la voz que ya reconocía desde lejos. Fue en ese instante que el grupo se movió. 3 de ellos rodearon a Martínez en silencio, como cerrando una trampa con perfección. El que tenía la cámara se acercó desde atrás, ya grabando todo. «Señor Martínez», dijo uno de ellos firmemente. «Sabemos por qué está aquí». Se detuvo, sin entender. Miró alrededor, confundido. «Disculpe, ¿quiénes son ustedes?» «Somos personas que protegen niños, y tenemos todo lo que escribió a una niña de 13 años pensando que estaría aquí hoy». En ese momento, se puso pálido. «Esto es un malentendido», murmuró. «No hice nada. Esto es una trampa». «Entonces, ¿por qué arregló esta reunión?» Le disparó el otro. «¿Por qué trajo este regalo?» Señaló la bolsa en su mano. Martínez comenzó a sudar. Trató de reír, disimular, decir que era una broma, que todo fue mal interpretado. Pero continuaron hablando, mostrando las capturas de pantalla, leyendo extractos de los mensajes, frases que él había escrito, palabras que usó para manipular. Comenzó a retroceder, a caminar hacia atrás. «Voy a llamar a un abogado. Esto es ilegal. No pueden». Lo que es ilegal es lo que estaba haciendo con una menor. «Señor Martínez». Ahí fue cuando se dio la vuelta y trató de correr. Pero no pudo. 2 de los jóvenes lo alcanzaron rápidamente. Uno lo sostuvo del brazo. El otro bloqueó el frente. Perdió el equilibrio y cayó sentado en el pasto, sucio, jadeando y completamente expuesto. «No me toquen», gritó. Pero para este momento, varias personas en el parque ya estaban mirando. Algunas estaban filmando con sus propios teléfonos. Otras estaban susurrando. La verdad se estaba esparciendo ante los ojos de todos. «Tenemos todo grabado, todo guardado y ya llamamos a la policía», dijo el líder del grupo, mostrando su teléfono. Martínez aún trató de levantarse. Pero alguien,
Tal vez por reflejo, lo empujó de vuelta. No con violencia excesiva, pero firmemente. Cayó otra vez, esta vez con una bofetada seca en la cara, dada por uno de los vigilantes, que miró a la cámara justo después y dijo: «Esto es por lo que trataste de hacerle a la hija de esta mujer». Mi corazón se congeló. Yo estaba ahí, a unos metros de distancia, y todos sabían quién. Era la madre de la niña. Nadie me miró directamente, pero me sentí vista, representada, vengada. Cuando llegó el patrullero, todo pasó rápido. Los oficiales de policía salieron apurados. Uno de ellos ya había visto el vídeo transmitido en vivo y dijo que eso era suficiente para llevarlo bajo custodia. Martínez trató de explicar. Trató de justificarse, pero no había dónde correr. Fue esposado ahí mismo, frente a todos. Mientras se lo llevaban, miró hacia atrás, asustado, perdido, avergonzado. Por un breve momento, casi sentí lástima. Casi. Pero luego recordé la expresión de mi hija cuando se dio cuenta de que había sido engañada. La forma en que lloró, como si su mundo se hubiera hecho pedazos. Cualquier sentimiento de lástima se evaporó. Esa noche, de vuelta en casa, me senté en el sofá con Sofía y la abracé. Ella aún no sabía todo, pero podía decir por mi mirada que algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, durmió con su habitación en paz. El arresto de Martínez no fue el final. Fue solo el comienzo. El lunes siguiente, recibí una llamada del detective responsable del caso. El registro y confiscación en su apartamento ya había sido completado. El contenido que encontraron. Bueno, ni siquiera necesitó describirlo. La pausa en su voz lo decía todo. Pero lo que me dijo después confirmó lo que ya temía. Martínez no estaba haciendo esto solo con mi hija. Encontraron intercambios de mensajes con al menos 4 adolescentes más de la misma edad. Algunas conversaciones archivadas, otras borradas, pero recuperadas. Fotos, audios, pequeños vídeos. Había construido una rutina secreta, actuando calmadamente, usando los mismos métodos, las mismas palabras dulces, los mismos regalos caros. Y la peor parte, había estado haciendo esto por años. Cuando el vídeo de la confrontación en el parque fue oficialmente publicado por el grupo, con blurs de protección apropiados y explicaciones sobre el caso, explotó. Se volvió viral en cuestión de horas. Con él vinieron los comentarios, los mensajes, los reportes. Una madre escribió: «Este hombre fue maestro de mi hija en 2020. Tenía 12 años. Ahora todo tiene sentido». Otra, aún más directa, le dio un lápiz labial a mi hija en secreto. Pensé que era extraño, pero la escuela dijo que era amabilidad. Hoy estoy en shock. Llegaron docenas, tal vez más de 100. Algunas viejas, otras actuales. Todas manteniendo el mismo sentimiento. Algo estaba mal, pero nadie sabía cómo actuar. Nadie tenía pruebas. Hasta ahora. La denuncia formal pasó 2 días después. La fiscalía solicitó prisión preventiva. No tomó mucho tiempo para que llegara la sentencia. También, su nombre fue removido de la lista de personal de la escuela. Su imagen desapareció de la pared de educadores ejemplares. Pero ahora, todos sabían. Martínez fue sentenciado a un término largo, sin posibilidad de apelar en libertad. El vídeo, las capturas de pantalla, los reportes, todo se sumó a un proceso sólido, irrefutable. Mientras tanto, Sofía cambió. Al principio, el trauma aún la visitaba en largos silencios y pesadillas esporádicas. Pero con el apoyo psicológico que buscamos, comenzó a entender que no tenía la culpa de nada, que fue manipulada por alguien que usó su posición para esconderse, que su valor, contándome todo, se salvó no solo a sí misma, sino a otras niñas también. Recuperó la confianza gradualmente. Volvió a dibujar. Volvió a hablar con entusiasmo. Un día, me dijo una oración que me rompió por dentro. «Mamá, creo que quiero usar lo que me pasó para ayudar a otras niñas, para que no se sientan tontas como me sentí yo». La abracé tan fuerte que me quedé sin aire. Ya no era solo mi hija. Era una sobreviviente. Una voz. Una luz para otras que podrían estar aún en la oscuridad. Hoy en día,
Ambas somos invitadas a círculos de conversación en escuelas. No para decir nombres o exponer detalles, sino para enseñar, para alertar, para recordar a la gente que el peligro a veces usa corbata. Dice buenos días en el pasillo y finge enseñar. La comunidad cambió también. La escuela implementó nuevos protocolos. Los maestros comenzaron a ser más supervisados. Los padres empezaron a prestar más atención. Y más importante, los niños comenzaron a ser escuchados. De verdad. Aún con las cicatrices. Aún con todo lo que pudo haber sido evitado. Hoy puedo decir, con el pecho firme, ganamos. Martínez nunca tendrá la oportunidad de engañar a nadie otra vez. No con todo el mundo. Mirando. A veces me encuentro sentada en el porche, mirando el cielo de la tarde y recordando todo lo que pasó como si fuera una pesadilla sin resolver. Pero luego Sofía aparece riéndose con algún libro en sus manos. O me llama para ver una ilustración que dibujó ella misma y recuerdo, no fue una pesadilla. Fue real. Aún así sobrevivimos. Pero nadie salió igual. Sofía, por ejemplo, es una niña diferente ahora. Sigue siendo dulce, pero no ingenua. Aprendió con una dureza que nunca quise que enfrentara. Que el mundo puede ser peligroso aún donde debería ser seguro. Pero también descubrió algo más. Que es fuerte. Que su voz importa. Que cuando es escuchada, puede cambiar las vidas de otras personas. Aún va a terapia. No porque esté rota, sino porque sabe que cuidar la mente es tan importante como cuidar el cuerpo. A veces, en algunas noches más tranquilas, aún se inquieta, se revuelve en la cama. Pero son cada vez más raras. Hoy, me mira a los ojos con firmeza. Sabe lo que quiere. Sabe que merece respeto. No acepta menos que eso. Se inscribió en un grupo de apoyo para niñas que pasaron por experiencias similares. Ha estado dando charlas en escuelas, aún a su corta edad. Y me dijo el otro día, mamá, nunca más pensaré que quedarse callada es más fácil.